Uno de los aspectos más importantes de TypeScript es la posibilidad de trabajar con objetos o programación orientada a objetos como lo hiciéramos en cualquier otro lenguaje tradicional como C Sharp, Java, entre otros. En TypeScript, como al igual que en los otros, todo va a ser básicamente en objetos. Las clases definen el comportamiento y el estado de un conjunto de objetos. Un objeto es un caso particular de una clase, es decir, una instancia. Cada objeto tiene un estado, una memoria que contiene los datos. Los objetos se comunican entre sí mediante mensajes, invocaciones o llamados métodos. Los cuatro pilares de la programación orientada a objetos también son aplicables dentro de lo que es TypeScript, lo que es la abstracción, el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo. Se pueden realizar tranquilamente dentro de lo que es TypeScript. La abstracción es la capacidad de obtener y aislar toda la información y cualidades de un objeto que nos parezcan relevantes para poder encapsularlo. Para ello separamos mentalmente los objetos y nos concentramos en las responsabilidades en el armado de lo que son objetos. Es decir, básicamente que si vamos a definir un objeto persona, que todo lo que es referido a métodos y propiedades se encuentren asociados básicamente a lo que es persona. Y por eso hablamos de responsabilidad. La responsabilidad que tiene en base a la información del objeto con el que se está trabajando. En caso de lo que es el encapsulamiento, la encapsulación es la capacidad de ocultar los datos abstraídos y aislarlos y protegerlos de quien no desea que tenga acceso a ellos. Otros ejemplos o funciones. Cada objeto puede tener muchas clases de encapsuladas en su interior, propiedades, funciones e incluso otros objetos. Muchas veces no se necesita entender el funcionamiento interno de un objeto, sino tan solo su funcionalidad, para qué sirve y cómo se puede utilizar. En el caso de lo que es la herencia, a nivel conceptual, la herencia lo que nos dice es que puede crear un objeto a partir de otro ya existente. El nuevo objeto hereda todas las cualidades del objeto del que deriva y además puede añadir nuevas funcionalidades o modificar las ya existentes. Imaginemos que tenemos un ordenador con sus planos y queremos fabricar otro ordenador. En vez de crear uno de cero, sería mucho más fácil basarnos en el ordenador que ya tenemos y añadirle modificaciones, ciertas funcionalidades que busquemos para la evolución, aumentar su capacidad, su velocidad de procesamiento, entre otras cuestiones. El polimorfismo es la capacidad para que varias clases o de un objeto derivado o de otro reaccionen de manera diferente ante los mismos métodos, es decir, diferentes implementaciones para diferentes métodos dependiendo del objeto en el que se está llamando el método. Los modificadores de acceso dentro de lo que es TypeScript también son private, protect y public. Y debo decir que se comportan muy similar a cómo se comportan en C Sharp. Podemos ver un pequeño ejemplo de una clase donde podemos ver que la palabra reservada class se manifiesta con el nombre de la clase y podemos ver la definición de lo que son las propiedades nombre y versión, donde tenemos que nombre de tipo string y versiones de tipo number. Y podemos ver los eventos get y set con los cuales se va a actualizar el contenido de las propiedades definidas. Podemos ver claramente lo que es el encapsulamiento y por otro lado podemos ver la herencia hacia la clase editar video. En el caso, al hablar de lo que son objetos dentro de lo que es TypeScript, podemos tranquilamente trabajar como si lo hiciéramos en cualquier lenguaje. Vamos a eliminar un poquito esto dentro de lo que era nuestro ejemplo y podremos indicar con class la clase que vamos a generar. En este caso vamos a llamarla clase persona, donde vamos a atribuirle una serie de parámetros que me indiquen cierto tipo, de tipo string.
Vamos a incorporar el apellido también de tipo string. Vamos a tener quizá una edad de tipo number. En el caso de lo que es otros lenguajes, cuando no incluimos un constructor, el generar la instancia, por lo general el constructor sin parámetros se crea por defecto. En el caso de lo que es TypeScript no es así, hay que crearlo. En realidad, si yo dijera objeto persona, por ejemplo, va a ser igual a un new de persona y dijera, por ejemplo, que tendríamos un evento que se llame caminar, que lo único que hace es decir console de .log estoy caminando. Entonces yo vendría y diría objeto persona de .caminar y ahí estaríamos. Voy a guardar, voy a hacer un CLS y voy a usar el transpirador. Cuando yo ejecute nuestro código, me dice que estoy caminando. La definición del constructor la vamos a realizar con constructor y el bloque del constructor. Si necesitáramos un constructor que reciba parámetros para inicializar, por ejemplo, que me diga los kilómetros, por ejemplo, y vamos a decir kilómetros, dos puntos de tipo number, kilómetros, acá tengo que usar el this de punto kilómetros, y imaginemos que tenemos cuántos kilómetros, donde decimos this de punto kilómetro va a ser igual a cuántos kilómetros. Como podrás ver, el constructor se ha modificado, por lo cual ya marca un error e indica que le pase los parámetros indicados dentro de lo que es el constructor. En este caso vamos a pasar 1000, vamos a guardar y vamos a ver el resultado de la ejecución. Estoy caminando 1000 kilómetros. Perfecto. Con esto podemos ver básicamente la forma simple de definir lo que sería una clase en lo que es TypeScript, definir sus propiedades y sobre todo cómo manipular el tema de lo que son la definición de métodos y la definición del constructor que puede soportar una clase en TypeScript. TypeScript proporciona una mecánica en la cual las clases y componentes que generemos en nuestro proyecto podrán ser reutilizadas a lo largo de toda nuestra aplicación. Para ello existe el concepto de lo que es módulo, y quiere decir que todo componente o clase debe exportarse para que otro pueda importarla y consumirla. Por ello, básicamente, podremos incluir importando componentes y elementos dentro de nuestra aplicación de una manera muy simple. Como regla básica, toda clase debe ser definida con el tag adelante export para poder hacerla exportable. Y lógicamente de donde vamos a consumirla deberemos importarla. Para ello vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a volver al ejemplo en el cual estábamos trabajando y vamos a tener una clase persona.
a los fines de realizar prácticas de este tipo acá, no va a variar mucho. Simplemente vamos a definir un objeto de tipo persona que va a ser igual a un new de persona que va a recibir los parámetros que indicamos ahí, que en este caso eran los kilómetros. Sí. Ok. Ahora, para usarlo con los fines didácticos, nosotros podríamos decir que camine, como lo habíamos visto en el ejemplo anterior. Podríamos guardar, podríamos actualizar nuestro TypeScript, podríamos revisar el comportamiento dentro de lo que era nuestro navegador y vamos a tener esta ejecución. Pero no es lo que intento demostrar. Imaginemos que nos paramos sobre lo que es el directorio y creamos un nuevo archivo que vamos a llamarlo casualmente persona.jts. Perfecto. Tenemos esto. Vamos a trasladar la persona, la clase persona, desde donde está nuestro nueva TypeScript persona. Ahora, claramente, para que podamos accederlas desde acá, porque esto claramente va a dejar de funcionar al momento de ejecutar. Por supuesto, cuando yo ejecute, esto va a romper porque no existe. Entonces lo que vamos a hacer es, obviamente, decir que la propiedad class debe ser export para lograr que sea exportable y al mismo tiempo tenga la capacidad de poder hacer un import donde vamos a indicar el tipo, el nombre de la clase, que en este caso se llama persona, y vamos a indicar de dónde, from, punto, vamos a buscar persona.ts. Ahí estamos. Con eso ya tendríamos la clase disponible para lo que es nuestro ejemplo. Si actualizamos, vamos a ejecutar TypeScript sobre eso y vamos a ejecutar, por supuesto, TypeScript sobre quién más, sobre persona. Y ahora sí, estamos, perdón. Ahora sí. Ya tenemos los dos archivos generados y deberíamos poder estar ejecutando